Dios le bendiga, bendiciones. El Señor le bendiga ricamente hoy en este día. Les saludo con la dulce paz del Señor. Mi nombre es Aníbal. Y bueno, como veníamos viendo hace unos días, esta seguidilla de enseñanzas sobre el evangelismo, sobre los discípulos del Señor, sobre que una persona tiene que aborrecer toda otra cosa que no sea Jesucristo. Aborrecer decíamos que era amar menos, ¿no? Que ninguna decisión ajena a nuestro Señor Jesucristo pueda interferir, ¿no? Entre su relación entre Él y nosotros. Hoy vamos a ver en una preparación parte 2 más sobre estas cosas. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16 versículo 24. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué palabra, hermanos, qué palabra, ¿no? Como siempre decíamos, hasta desde el comienzo de esto, que la preparación de un discípulo no es como quizás muchas veces decimos una preparación común y corriente, de ir a la escuela a estudiar y ya está, y me recibo de doctor, maestro, de ingeniero, de maestro mayor de obras. No, la preparación del Señor Jesucristo es más que teoría. En la preparación de nuestro Señor es más que teoría, es práctica. Si nosotros hoy empezamos a ver y a mirar con los ojos espirituales, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no quiere nuestro mal, de que Jesús no quiere que nosotros no amemos a nuestra familia, sino que muy por el contrario, Él quiere que nosotros aprendamos a establecer prioridades. Quien lleva el primer lugar en nuestra vida tiene que ser el Señor. Quien lleve la rienda de nuestro corazón, de nuestra mente, el hilo de nuestros pensamientos, tiene que ser el Señor. No tiene que ser, como decíamos, la decisión que interfiera de papá, de mamá, de mi esposa, de mis hijos. No dejarnos llevar ni arrastrar por los comentarios ajenos que quieran venir a interferir entre el plan de Dios y nuestra vida. Acá el Señor Jesucristo habla de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Negarse es renunciar a mí, es renunciar a mi pensamiento, a mi yo creo, yo opino, a mí me parece, para que lo que el Señor diga se cumpla en nuestra vida. Para lo que el Señor diga, nosotros podamos ser efectivos en su palabra. Nosotros vemos los ejemplos y veíamos el ejemplo de muchos discípulos que siguieron el consejo de nuestro Señor, a diestra y a siniestra, con peligros o en momentos buenos. Por ejemplo, vimos cuando mataron a Esteban en Hechos de los Apóstoles. Él no se quejó en ningún momento, él siguió predicando. Y en las últimas palabras dijo: no le tengas en cuenta este pecado. Mire qué maravilloso. Él estaba amando a sus enemigos. Jesús le enseñó a amar a sus enemigos y él lo estaba amando, él estaba amando a sus enemigos. Y les estaba deseando el bien. Mire qué obra maravillosa, qué trabajo del Señor Jesucristo en esa vida. Porque otro en el lugar de él, aunque se hubiese agarrado una piedra y se le hubiese estrellado en la cabeza a alguno de los que se la estaba tirando, y al menos me llevé uno, dice el mundo. Yo me voy, pero me arrastro unos cuantos. Esteban no hizo eso. Esteban obedeció a la palabra cuando Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. No el ojo por ojo. Él lo llevó a cabo y pudo expresar palabras semejantes a la de Cristo en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Él dijo: Padre, no le tengas en cuenta este pecado, y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha de su Padre. Mire qué privilegio tuvo por haber obedecido a la palabra de Dios. No podemos agradar a Dios si vivimos según los conceptos mundanos y carnales que matan al hombre. ¿Cuáles son los conceptos humanos? Vos me la hacés, vos me la pagás. Un concepto humano con respecto al plan de Dios es decir, bueno, cuando tenga tiempo lo hago. Bueno, cuando tenga un momentito libre voy a hacer lo que dice Dios. O me parece que si yo amo a mi enemigo me van a tomar de tonto. Pero no vemos la bendición que hay detrás de obedecer la palabra. Es, como decíamos, renunciar a mí para que viva Cristo. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, escuche, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá Pablo habla de su estado de negación, de cómo él había dejado su vida. Él había renunciado a él para que sea Cristo. Llegó hasta el punto de decir: estoy muerto, y que su decisión dependía de lo que Cristo diga. Por eso dice: lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire qué decisión maravillosa que tenía el apóstol Pablo. ¿Cómo no seguir este ejemplo? ¿Cómo no seguir sus pisadas, ¿no? Llegó a un punto que dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no imitarlo? Si era un hombre que amaba a Cristo, si era un hombre que obedecía a Cristo en todo lo que Cristo le decía. Él tuvo un privilegio muy grande de poder establecer el evangelio a los gentiles, de poder alcanzarle este evangelio, esta salvación a los gentiles. Él fue prácticamente como Cristo. Por eso él dijo: yo sufro en mi cuerpo las aflicciones que faltan por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él sufría como dolores de parto para que Él se forme en nosotros, para que Cristo llegue a nosotros. Mire qué privilegio que hoy tenemos nosotros, que todas estas cosas nosotros las podemos oír, las podemos leer, pero el apóstol Pablo estuvo muchas veces encarcelado, muchas veces lo azotaron, lo maltrataron. Hemos visto que en el capítulo 9, cuando él relata su conversión, después de esto él empieza a predicar y lo agarraron y lo castigaron para que él no hablase más sobre Jesús. Por eso que nosotros miramos que esto es una decisión propia, hermano. Queremos ser discípulos, queremos ser aprendices de Jesús, tenemos que estar acorde a la situación. Sabemos que ya no tenemos que amar nuestra vida. La Biblia dice que nosotros tenemos que aborrecer, amar menos aquello que interfiere entre Dios y nosotros. A renunciar a mí, a mi credo, a mi religión, a mi yo, a lo que yo pienso sobre la Biblia, a lo que yo opino sobre la Biblia, para que sea la Biblia opinando de mí, porque esa es la palabra de Dios. Es la opinión de Dios sobre nosotros. Acá nosotros vemos que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mire, otra vez el apóstol Pablo dando un ejemplo de que ya no vivimos nosotros. Y si morimos, morimos para el Señor. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Mire, ya somos propiedad de Él. Aquel discípulo que le dijo: Señor, yo quiero seguir tus pisadas, ese es aquel que fue
tomado por el Señor lo toma y le enseña. Por eso que vienen las pruebas, por eso que vienen las situaciones, es para moldear nuestro carácter, es para que nosotros tengamos ese carácter sensible a su palabra. Mire, un discípulo que fue sensible a la palabra de Dios fue el apóstol San Juan. Fíjese que el apóstol San Juan tuvo el mayor privilegio, creo, a mi parecer, de todos los discípulos. Le fue revelado el libro del Apocalipsis, el libro del último tiempo, el libro del fin, donde Dios revela a través de su palabra los acontecimientos que van a suceder con el fin. Fíjese si no es algo maravilloso el privilegio que tuvo este varón de Dios. Pero cómo fue trabajado él, cómo fue moldeado. Él se entregó a Cristo. Él entregó su vida, su todo a Cristo. Él estaba preso en una isla, no estaba de vacaciones en una isla de Hawái, tomando un daiquiri, no, él estaba preso. Él estaba cumpliendo trabajos de un asesino, de un ladrón, podríamos decirle, de alto rango, de alguien que cometió aberraciones. Pero él tenía en su corazón, en su mente, su ética moral, todo su yo vivía en Cristo. Por eso que Cristo lo toma a él y lo lleva al cielo y le muestra todo lo que va a pasar y todo lo que va a suceder para que él lo escriba y luego con el tiempo se dé a conocer a este mundo. Pero ¿para quién vivía Juan? Podríamos decir, para el que estaba en ese momento de presidente, de rey, para el gobernador, para el dueño de la cárcel. No, él vivía para Cristo. Estando preso, él seguía siendo la misma persona. Amaba a Cristo. En la parte de los evangelios dice que el apóstol Juan se recostaba sobre el pecho del maestro. O sea, mire el amor que él le tenía. Mire la devoción, la entrega que tenía este varón para con lo que el Señor decía. Él quiere eso de nosotros, que nos enamoremos de su palabra, que le entreguemos nuestra vida, que ya no sea yo, que ya no sea lo que dice Juan, Pedro, Lucas, no, que sea lo que dice Cristo. Ya comparar todo con la palabra de Dios, que Él sea mi todo, que Él sea mi caminar, que Él sea mi pensamiento, que Él sea mi expresión. Por eso que muchas veces nosotros por ahí contestamos mal o nos expresamos mal y después nos sentimos como dolidos, porque yo no tendría que haber contestado de esta manera, o yo no tendría que haber hecho de esta manera. Por eso es que tenemos eso de Dios. Los que fuimos escogidos para un trabajo, los que le hemos dicho, sí Señor, acá estoy para que tú me uses, Él trabaja en nuestra vida. Por eso que tengamos este ánimo de morir nosotros, de decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que vivamos para Él, que caminemos para Él. Esto no quiere decir que dejemos la familia, que dejemos todo y que salgamos a predicar y que salgamos a llevar el mensaje y que no trabajemos y que desatendamos todo lo que nos rodea, no, al contrario. Siguiendo esa misma regla de vida, pero con el Señor en primer lugar. Por eso es que mire qué hermoso estado de negación que tenía este varón, el apóstol Pablo. Él llegó a ese punto, a eso, de decir que él se negó a sí mismo, tomó la cruz del Señor. Tomar la cruz del Señor es tomar la misión del Señor, aferrarse a la misión del Señor. ¿Cuál era la misión del Señor? Hacer que el nombre de Dios sea glorificado, hacer conocido a Dios. Por eso en un momento le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Llevar esta imagen divina a este mundo, no siendo santulones,
no tapándonos hasta la cabeza, sino con nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. Que la gente al verme a mí diga, ¿qué? ¿Se murió Aníbal? ¿Aníbal estaba muerto? No existe. De que empezó en el Evangelio dejó de ser. Que digan eso, pero también que digan, se parece a Jesús. Habla como Jesús, como le dijeron a Pedro en el patio de Anás. Escúchame, vos estabas con ellos, vos sos uno de ellos. No, yo te digo que no, le dijo él. La mujer le dijo, sí, porque vos hablás igual que ellos, actuás igual que ellos. Que el Señor nos ayude a llegar a ese punto, de actuar como actuaba Jesús, de mirar como Jesús miraba, de caminar como Jesús caminaba, con esa paciencia, con ese amor, no exasperándonos porque queremos que el otro alcance algo y enojarnos y retar y gritar, no, al contrario, que Dios nos ayude a perfeccionar esa vida de Cristo en nosotros. Pero el segundo paso es negarme a mí mismo, dejar de existir yo para que Él exista. Por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pareciera ser, hermanos, si nosotros lo miramos con nuestro ojo natural, como que es egoísmo de parte de Dios o de Jesucristo, ¿no? Dejar de vivir nuestra vida, dejar de vivir nuestro caminar, nuestra manera de pensar, para que Él viva en nosotros, para que Él se manifieste a este mundo. Pero no es egoísmo. ¿Saben por qué no es egoísmo? Porque nosotros, muriendo nosotros para que viva Él, vamos a tener una mejor calidad de vida. Porque ¿a quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no le gusta ser feliz? ¿A quién no le gusta tener buenos sentimientos? Por ejemplo, la Biblia dice que aquellos que viven de esta manera, en Gálatas 5:22, dice la palabra del Señor, que estos tienen el gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley que puedan contra el amor. Y los que viven de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, negándose a sí mismos, muriendo a ellos para que viva Cristo, viven de esta manera. Su vida es una vida de felicidad continua, porque viven en paz, viven en amor, viven en gozo. Por más que la situación que estés pasando a tu alrededor sea difícil, por más que la situación que esté pasando a tu alrededor sea dura, porque el trato del Señor es un trato especial con cada uno. Porque mire, quien les habla era de un carácter muy mal llevado y tuve que pasar por muchas situaciones para poder alcanzar el privilegio de tener el entendimiento y hoy poder transmitirles esto. No es fácil, pero el Señor me fue llevando de prueba en prueba, hasta que está moldeando mi carácter. Por eso que el Señor nos ayude y que podamos tener este ánimo de decir lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que murió y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a hacer una oración breve, hermanos, para que el Señor nos bendiga, nos fortalezca. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos ayudes a llevar adelante este ministerio, esta vida que tú nos has regalado, esta vida del discípulo, esta vida de un hijo de Dios. Ayúdanos a negarnos a nosotros, a morir nosotros, para que tú vivas en nuestra vida. Señor, bendice a cada oyente en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente.